Entonces, ¿cómo les fue en vacaciones? ¿Estuvieron estudiando todo el mundo con su librito en la playa, sí? Bueno, vamos a ver ahora un poco un vistazo general de las raíces. Si se acuerdan, cuando yo les hablaba del Concilio Vaticano II, yo decía que en realidad eso venía de lejos, venía desde el tiempo de San Pío X. San Pío X ya decía que adentro de la iglesia, les voy a leer, hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, bajo pretexto de amor a la iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados por el contrario hasta la médula de los huesos, con venenosos errores, bebidos en los escritos de los enemigos del catolicismo, estos se presentan como restauradores de la iglesia y asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. De hecho, dice San Pío X que los enemigos de la iglesia no hace falta buscarlos afuera, están adentro, y no son solo hombres, sino incluso hasta sacerdotes. Estamos hablando que San Pío X escribe esto en 1907. De hecho, lo que voy a tratar de hacer es resumirles a ustedes qué es lo que dice San Pío X en esa encíclica que se llama Pascendi Dominici Gregis, del oficio de apacentar la grey del Señor. Las encíclicas reciben el nombre siempre de la primera palabra con la que arrancan a escribir. Entonces, a veces el nombre no significa nada. Así que en este caso, algo tiene que ver, pero no mucho. Pero bueno, entonces voy a tratar de resumirles cuál es la descripción que hace San Pío X, la descripción que hace San Pío X de un modernista, que es realmente muy precisa, muy exacta, para después condenar el error. Me hace acordar cuando el Chavo del 8 peinaba, cuando Don Ramón peinaba al Chavo del 8, lo peinaba y después ¡boom! Bueno, pues más o menos no era Don Ramón, sí era Don Ramón. Bueno, en fin. Bueno, el Chompiras, sí, tiene razón. El Chompiras. Bueno, pues eso es un poco lo que hace acá San Pío X. No digo que acaricia, porque ya siempre está claro que quiere condenar, pero hace una descripción muy detallada, muy perfecta de lo que son los modernistas militantes, digamos así, que están dentro de la iglesia, y pues después larga la condenación. Y él, pues antes de meternos en la descripción del modernista, él dice que el modernismo tiene una característica, a diferencia de otras herejías, y es que el modernista quiere permanecer dentro de la iglesia, no porque los otros modernistas como Lutero dice planta frente a la iglesia, los otros herejes, se planta frente a la iglesia y uno lo excomulga y bueno, se lleva una parte de la iglesia para afuera, pero quedan separadas las cosas. El modernista evita por todos los medios la condenación sin cambiar de opinión, tratando de reformar a la iglesia por adentro. Ese es uno de los objetivos claros de los modernistas. En esta época ellos quieren cambiar a la iglesia por adentro, señala San Pío X. Y por eso, una de las características principales del modernista es ser un hombre de doble cara. ¿Qué quiere decir eso? Que ante los superiores que me pueden condenar, yo manifiesto una docilidad, una lambonería, ¿se dice aquí? Bien, ya estoy aprendiendo palabras. Claro, una hipocresía y una obediencia y sumisión, y se sienten no comprendidos y no sé qué, pero por dentro ellos no cambian absolutamente nada de lo que creen y de lo que piensan. Entonces señala San Pío X que justamente con esa intención del modernista de mantenerse adentro de la iglesia, tiene que usar esa hipocresía, esa doble cara, y por eso, dice San Pío X, ellos nunca hacen una exposición ordenada de las doctrinas, sino más bien un poquito acá y lo barnizan, lo maquillan para que parezca tradicional. Les gusta mucho las ambigüedades para poder decir lo que quieran decir y que el otro no se asuste que estoy diciendo una herejía. En fin, bueno,
Eso es una característica un poco general que señala San Pío X, justamente por esa intención de quedarse dentro de la Iglesia, evitar la condenación y reformarla desde adentro. San Pío X va distinguiendo entre, digamos así, no los tipos de modernistas, sino las distintas raíces y caras del modernismo. Repito y hago una aclaración. San Pío X no está hablando del militante modernista, o sea, el que sabe perfectamente todo esto, sabe que la jerarquía de la Iglesia lo condena si habla claramente, y por eso maquilla y habla de distinta manera. Hoy en día hay mucho modernista, digamos así, inconsciente. No es el militante, digamos así, sino el que ha recibido, el que ha pues bebido eso, que la conferencia espiritual episcopal dice esto y yo la repito, no sé qué. No es, digamos, con la misma maldad que esta gente, sin embargo, los errores hacen el mismo daño, sea que uno los diga con malicia o sea que los diga sin querer. Entonces, le hago esa pequeña aclaración. O sea, acá San Pío X está condenando a los que son realmente malos y sabían que eran malos. Bueno, entonces va señalando las diferentes caras. Una de las caras es el filósofo, que en realidad está en la raíz de todo este problema, lo dijo al principio, es la mala filosofía. La base filosófica mala, que después va a producir una mala teología. Y también, no hay nada que haga más daño que la filosofía, es curioso. Un pequeño error filosófico al que uno no le da ninguna importancia, y a veces lo aprende en la escuela de memoria y lo repite, pues puede tener consecuencias terribles en una sociedad para la economía, para la política, para la religión, etc. Bueno, entonces va a señalar primero los errores filosóficos que están en la base, que han hecho posible la teología modernista, digamos así, mal llamada teología. Va a señalar pues cómo es el creyente que sin saber ha bebido esa teología, cómo debería funcionar el magisterio, que esta es la reforma que pretenden los modernistas, en esa época, en 1907, quieren reformar el magisterio para que funcione como ellos quieren, y cuál es su papel, el que ellos se atribuyen, papel de teólogos, pues ahí vamos a explicar un poquito más, ¿sí? Entonces, vamos a ir parte por parte. La primera parte es un poco quizás la más difícil, pero es la que tiene consecuencias más profundas. Si uno entiende bien esto, entiende casi todos los problemas modernos. Seguramente si ustedes han escuchado hablar de Descartes alguna vez en la escuela y esa famosa frase, pienso, luego existo. Bueno, por culpa de esa frase de Descartes, tenemos un problemón que se llama el modernismo. La filosofía que la Iglesia tenía siempre era la filosofía de Santo Tomás, que es lo que se llama la filosofía realista. Realista en el sentido de realidad. ¿Qué significa eso? Santo Tomás y Aristóteles, que son los que, digamos, los que de la mano han dado un sistema filosófico completo, creen en la realidad. Por eso se llama filosofía realista. ¿Qué padre, qué cosa tan rara? ¿Quién no cree en la realidad? Cuando uno tiene que demostrar cosas, por ejemplo en la matemática, uno necesita primeros principios evidentes, y de esos primeros principios evidentes yo empiezo a combinarlos para demostrar teoremas más complejos y ecuaciones para calcular distintas cosas, pero todo parte de primeros principios evidentes. La filosofía de Santo Tomás y de Aristóteles parte de primeros principios evidentes. El primer principio evidente es que yo conozco la realidad. O sea, yo cuando veo adelante a Graciela, pues estoy viendo un ser humano y yo me doy cuenta con mi experiencia que eso es un ser humano y que tiene la misma naturaleza que todos los que me están escuchando aquí y son todos hombres. Y yo lo puedo afirmar como un primer principio evidente. ¿Por qué? Porque eso viene de mi experiencia y no hace falta que yo demuestre nada. Quizás en algún caso dudoso, qué sé yo, una persona que no habla, que nació, no sé, y el corazón late, pero no sé qué, uno dice, bueno, ¿será que tengo que demostrar de alguna manera que ese ser que no es irracional sea un hombre? Bueno, pero son casos raros. Mis primeros principios evidentes es que yo estoy tocando algo que está fuera de mí y es una mesa, los veo a ustedes, son hombres, yo creo en mi conocimiento. Puede haber gente en la cual yo no le crea su conocimiento. Por ejemplo, los esquizofrénicos. De hecho, esa filosofía es esquizofrénica. ¿La esquizofrenia qué es? Es gente
que percibe sensaciones, ve colores, ve personas, ve cosas que no están en la realidad, no están afuera, está todo adentro mío. Digamos así, que mi mundo interior es una serie de imaginaciones y colores y cosas y sonidos y sabores y olores, historias, conocimientos incluso, que yo no estoy seguro que estén afuera. Una persona esquizofrénica sufre mucho de eso y muchas veces pregunta, ¿es cierto que está eso acá o que pasó tal cosa? Bueno, justamente porque no confía en su conocimiento. El que confía en su conocimiento, si lo vio y punto. Puede haber, qué sé yo, una ilusión óptica que en determinado caso yo no estoy seguro si estaban paralelas o no, pero en general lo que veo lo creo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la filosofía moderna? Deja de creer en el mundo exterior y empieza a creer solo en el mundo interior, lo que está dentro de mi cabeza. Es decir, yo realmente no veo personas. Yo lo que veo son colores, siento sonidos, percibo olores. Entonces, pues yo no puedo asegurar que sea un gato lo que tengo arriba de mi cama. Pues yo siento cuando intento tocarlo, siento que está caliente, huele a gato, si le paso la lengua tiene gusto a gato, y si lo molesto mucho me araña como un gato y me arde después. Pero la conclusión de que eso es un gato, ¿no me la estoy inventando yo? ¿No es algo que está solo dentro de mi cabeza? Todo lo que estoy diciendo es mentira, ¿no? Así piensa el filósofo moderno, que se vuelve como esquizofrénico, no confía en su conocimiento. El problema está en que toda ciencia parte de principios evidentes. Y si yo no acepto los principios evidentes, se derrumban todas las conclusiones y no hay manera de sacar ninguna conclusión. El problema del filósofo moderno es que es agnóstico, justamente no cree en la realidad porque siente que es algo que se inventa uno. Porque yo a esto le pongo el nombre de mesa, pero viene otro y puede decir, no, en realidad eso es una silla sin respaldo. Y podría ser, porque yo me podría sentar aquí y podría ser una silla sin respaldo. O podría ser una cama sin colchón. O podría ser un piso levantado. Y realmente, ¿estamos hablando todos de cosas distintas o estamos hablando de lo mismo? ¿Hay algo realmente en esto que le haga hacer una mesa o no? Digamos que lo que las cosas artificiales, eso es más discutible, porque no tienen propiamente una naturaleza. Esto, si yo lo modifico y viene un carpintero, me puede hacer una silla, me puede hacer una cama, yo me puedo acostar arriba, depende para qué lo quiera usar. Pero una persona es una persona porque tiene una naturaleza y no va a dejar de ser una persona por más que cambien un montón de cosas. Si deja de ser una persona es porque murió. Hay cosas que tienen naturaleza, realidad, y que no dependen de mi puro conocimiento. O sea, hay una realidad externa que yo puedo conocer. Que yo puedo conocer. El filósofo moderno dice, no, yo no puedo conocer. ¿Qué diría Santo Tomás? Veo la realidad y entonces empiezo a pensar y sacar conclusiones de la realidad. ¿Qué dice Descartes? Yo de la realidad no puedo conocer nada, lo único que hay son fenómenos, o sea, sensaciones, colores, olores, y yo no estoy seguro de que exista algo, no puedo saberlo. Porque, ¿cómo sé que eso que estoy percibiendo es una realidad y no es un engaño de mi imaginación, de mi inteligencia? ¿Cómo lo sé? No lo puedo saber. Pero como yo me doy cuenta que estoy pensando, entonces yo existo. El primer principio ya no es la realidad evidente que está afuera, sino mi propio pensamiento. La primera evidencia es mi pensamiento interno. Y ahí pues yo puedo demostrar, entre comillas, un montón de cosas que nunca van a lograr reconectarme con la realidad de afuera. ¿Quién me hace el favor? Descartes lo que hace es dejar de creer en la realidad. Detrás de Descartes viene Occam, que si alguna vez estudiaron pensamiento científico o no sé qué, la navaja de Occam, que es lo que se llama un error, que es nominalismo, es decir, ya no existen esencias, sino solo nombres. Le ponemos nombres a las cosas.
Son hombres, pero en realidad los hombres son parte de un proceso evolutivo. No hay propiamente algo que sea un hombre. No. Hoy esto puedo llamarlo hombre, lo puedo llamar otra cosa. No responde a una esencia. No hay una esencia común, porque yo solo veo a Andrés, que dígame, ¿qué tienen en común Andrés y Graciela? Si son totalmente distintos. Bueno, tienen alguna semejanza, y yo agrupo las semejanzas y les pongo un nombre, pero no existe un hombre así en general que no tenga un pelo de una manera o que le falte pelo. No existe un hombre concreto que no sea concreto, quiero decir. No existe la idea de hombre. Esa me la invento yo, dice Ockham. Equivocadamente, por supuesto. Que la inteligencia, va a decir Santo Tomás, hablando bien, funciona como una cámara de fotos. O sea, yo veo la realidad y le saco una foto. Esa foto está dentro de mi cabeza, sí, pero yo le saqué una foto. Y si la cámara funciona bien, la foto está bien sacada. ¿Sí? El moderno dice, yo tengo una foto acá, pero yo no sé si corresponde a la realidad. Porque si la cámara funciona mal, y si esto y no sé, ¿y cómo puedo demostrar que la cámara funciona bien? Preguntas al final porque si no esto va a durar mucho. Entonces, básicamente dejan de creer que la realidad existe afuera, o puede existir, pero yo no puedo demostrar que exista. Es que yo lo tengo que demostrar, es evidente que existe y yo lo percibo, y es mi primer principio, y a partir de un primer principio evidente, yo saco conclusiones. Bueno, ese es el primer error filosófico. Kant, y ahí vienen todas las filosofías que se llaman idealistas. El gran referente es Kant, que seguramente lo van a estudiar cuando estudien algo, o estudiaron cuando estudiaron filosofía o en la escuela. Kant es gran filósofo moderno, que es idealista. Es decir, la realidad no se puede conocer, lo único que conozco son fenómenos, percepciones, y entonces yo, pues con esa perfección organizo mi vida, pero realmente yo no estoy seguro que existan otras personas, sino tal vez puede ser una necesidad mía que hace que existan otras personas como el esquizofrénico. Somos todos esquizofrénicos tal vez, o tal vez hay un solo hombre que es esquizofrénico y el resto no existe. ¿Cómo lo puedo demostrar? No lo puedo demostrar. Hay que partir de la base que no se puede demostrar. Pero para nuestra vida práctica alcanzan esos conocimientos para movernos, aunque realmente no son demostrables. Eso es lo que dice Kant. Y eso es una locura. O sea, es establecer en ciencia la esquizofrenia. ¿Sí? Y eso lo estudian en todas las escuelas hoy, es así de loco. Y los que estudian filosofía pasan por Santo Tomás diciendo, pobrecito, creía que podría demostrar la existencia de la realidad. No. Kant. Ese es el gran filósofo. Pero ¿cuál es el problema? Si yo acepto que esa filosofía es verdad, yo no puedo conocer la realidad, no puedo conocer la historia, y por lo tanto, no puedo conocer a un Dios que se manifestó en la historia y que expresó un montón de frases en la historia. ¿Cómo puedo demostrar que realmente Jesús estuvo? No hay ninguna manera de demostrar científicamente eso. Si yo no lo puedo conocer, no puedo conocer la mesa que tengo delante o a Graciela que tengo delante, ¿cómo voy a poder conocer a Jesús hace 2000 años? ¿Qué sé yo si existió o no existió? Es indemostrable. Ni siquiera existe la posibilidad. Si el hombre no es capaz de conocer la realidad, Dios no es idiota. Si Dios crea al hombre, no le va a revelar exteriormente algo que no puede conocer con certeza. Hay un problema. Hay un serio problema. ¿Por qué todo esto se derrumba? Y sin embargo el filósofo va a decir, bueno, pero la religión existen religiones, es un fenómeno que se da en todos lados. Todos los grandes pueblos o grandes civilizaciones han tenido religión. ¿Cómo explico eso? Pues claramente no pudieron conocer a Dios por afuera, lo tienen que haber conocido por adentro. Lo tienen que haber conocido por adentro. En cuanto a la realidad, el filósofo va a decir, pienso, entonces existo. Y en cuanto a la religión va a decir, yo siento a Dios, entonces Dios existe. Adelante, sigan. Va a dejar inmanente, significa que permanece adentro. Dios va a poder ser, adelante, bueno, Dios va a poder ser solamente inmanente. La revelación de Dios solo se puede hacer adentro de la persona. Dios hablándole, digamos así, al oído, o ni siquiera al oído, porque el oído yo no sé si estoy escuchando de verdad, sino adentro de mi pensamiento, hablándome, y entonces ahí yo voy a empezar a sentir a Dios y voy a estar seguro de que Dios existe. El filósofo dice además que la religión se basa en dos cosas
En primer lugar, en la necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios, necesidad de lo infinito, necesidad de lo incognoscible, va a decir el filósofo, porque realmente no puede demostrar que Dios exista. Pero sí que los hombres tienen una necesidad de ver lo incognoscible, todas esas realidades que nos superan, que no podemos explicar. Para concretizar esto lo que está tratando de explicar es la formación de un mito. Cuando ustedes miran los antiguos, que ven la tormenta, que no saben cómo se forma, y esa tormenta sacude y hace temblar la tierra y quiebra las rocas y cae un rayo y parte un árbol, como yo no lo puedo explicar, y es algo que me supera y necesito explicarlo de alguna manera, entonces yo me invento a Dios. Yo me invento a Dios, entonces está el Dios de la tormenta, que está enojado porque miren lo que hizo con el árbol, y castiga con rayos. Es un Dios bravo. Y hay que aplacarlo de determinada manera. Yo necesito explicar un montón de cosas que no conozco, y para llenar ese vacío que me da el no entender la realidad, yo me invento a Dios. Y tengo en algún momento la experiencia de Dios. Es decir, yo estoy convencido, estoy seguro que existe ese Dios. ¿Cómo estuvieron convencidos los griegos de que existía el Poseidón, el dios del mar, y la tormenta embravecida dentro del mar? Bueno, y esa experiencia de Dios de alguna manera es intransmisible. O sea, el que lo experimentó sabe que Dios existe, pero el que no te lo puedo demostrar. No hay manera. No hay manera. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el filósofo? La religión no tiene ningún fundamento científico. No hay manera de demostrar científicamente la religión. Primero porque yo no puedo demostrar científicamente ni lo que está afuera. No puedo demostrar que existe esta mesa. Mucho menos la historia, mucho menos la revelación, la historia de una religión y un Dios que nadie vio. ¿Quién lo vio a ese Dios? Nadie. Y si lo vieron un hombre hace 2000 años, ¿quién me lo afirma? ¿Qué sé yo? Si no le puedo creer a mi testimonio, ¿cómo le voy a creer al testimonio de alguien de hace 2000 años? Que Marcos, nosotros vimos su gloria como unigénito. Bueno, qué sé yo, si existió ese Juan. ¿Existió o no existió? Tal vez es un invento poético. Entonces, y sin embargo, el filósofo modernista va a decir que la ciencia y la fe no se contradicen. Puede haber fe y puede haber ciencia. ¿Cuál es el punto? El terreno de la ciencia es lo que está afuera y el terreno de la fe es lo que está dentro de mi cabeza. Entonces, yo tengo una experiencia real, yo no puedo conocer bien lo que pasa afuera, pero Dios se me manifiesta adentro. Y lo que pasa afuera, pues pasa afuera y no puede juzgar de lo que pasa dentro mío. Están en planos distintos, entonces en teoría no se contradicen. Claro, una fe que está reducida a ser inmanente. Porque nuestra fe, que dice que sí, que Dios bajó a la tierra y tuvo carne y huesos, y que hizo milagros, y que se podían ver y palpar, y los podíamos conocer, esa fe no es compatible con la ciencia. Porque si la ciencia dice que eso es imposible, porque las leyes físicas demuestran que eso no puede ocurrir, fíjense, porque la ciencia demuestra que un milagro no puede ocurrir, supuestamente. Hay leyes y estudiamos las leyes físicas. Entonces, pues la fe que cree en los milagros, pues sí, es algo interno, es un sentimiento de que esos milagros existieron, pero realmente no importa si existieron afuera o no, porque no hay manera de conocerlo. Es algo que ocurre adentro. Es un enroque de la cabeza, es un... que tiene una lógica, y vamos a ir viendo, tiene una lógica realmente diabólica. Porque es un sistemita que cierra muy bien y destruye todo. No queda nada de la religión católica, no queda nada. De hecho, al creyente, el modernista, pasemos al creyente, pues lo que le permite es un sentimiento que es la fe. Ese sentimiento es la fe. Yo siento a Dios, yo estoy... Esa hermosura que cuando yo hago esto, cuando yo hago lo otro, y yo estoy seguro que Dios me apoya porque yo lo percibo y el que no lo percibe, no lo percibe. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pobre, todavía no tuvo la posibilidad. Pero el creyente, el modernista dice que debe pensar su fe. Adelante. Tiene como etapas la fe de un creyente.
La primera etapa es la necesidad de Dios, que es inconsciente. El hombre necesita a Dios y eso es inconsciente. Y todos lo necesitan. La segunda etapa es cuando uno empezó a sentir a Dios porque necesitaba llenar ese vacío que tenía y empieza a explicar con Dios como puede, lo que puede. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es cuando yo reflexiono con mi inteligencia, porque la segunda etapa es un sentimiento. Yo siento que Dios está y que Dios obra y que Dios está enojado. El Dios de la tormenta está enojado. Y entonces después yo empiezo a reflexionar sobre ese sentimiento y lo expreso en fórmulas. Pongo, todo lo que estoy diciendo es mentira, por las dudas para los nuevos no. Estoy expresando lo que dice un modernista. No, el Santo Tomás. Sí. Entonces, empiezo a repensar mi fe y la expreso en palabras pobres que bueno, no logran expresar la realidad de Dios, sino solo una partecita. De hecho, como yo no puedo conocer la realidad exterior y mis sentimientos son medio confusos, Dios es inefable. ¿Qué significa la palabra inefable? Es algo que no se puede decir con palabras. Dios es inefable. De hecho, los portugueses falar, eu falo portugués, falar, pues tiene la misma raíz de falo, ¿cómo es? Falo, falere, que es hablar. Hablar. Inefable es algo que no se puede decir, no se puede expresar con palabras. Entonces, aunque yo tengo esa necesidad, porque ese sentimiento yo lo pienso y lo expreso en palabras, esas palabras nunca van a realmente abarcar o agotar lo que Dios es. Entonces, yo solo expreso una parte de la verdad y también son medio como símbolos de la verdad. No alcanzan a hacer una foto de la verdad porque yo no... Es muy confuso mi sentimiento, pero es cierto y lo expreso en palabras. Pero ojo, porque los demás tienen su propia experiencia de Dios, Dios se les manifiesta. De hecho, lo que van a decir el creyente es que esta necesidad de Dios está causada por Dios mismo y la experiencia de Dios realmente me pone en contacto con Dios. El creyente te va a afirmar que eso es cierto, eso es verdad absoluta. ¿Y cómo lo sé? Porque yo lo siento. La gran demostración es que yo tengo esa experiencia y el que no la tiene ni no lo puede saber. Di una charla una vez sobre la existencia de Dios y después de la charla vinieron a decirme: padre, mire, tengo también una historia que le puede servir para demostrar, para contarla, no sé qué. Bueno, cuénteme, siempre estoy contando esas cosas, ¿no? Puedo ayudar. Y me decía: mire, había un ateo que le decía: no, su Dios no existe, su Dios no existe. Y el católico, para demostrarle que su fe era cierta, entonces agarró una naranja. ¿Ves esta naranja? Sí. La cortó a la mitad, se comió la mitad de la naranja y la otra mitad la exprimió y la derramó, la tiró ahí. Y termina de comerse, el religioso, digamos así, termina de comerse la naranja y le pregunta al ateo: ¿qué gusto tiene la naranja? ¿Qué sé yo? Dígame usted es el que se comió la naranja. No, pero dígame, ¿qué gusto tiene? No sé, no puedo saber. Dígame, ¿qué gusto le pego? No le puede... ¿Qué tiene en la cabeza? Si usted es el que se la comió, usted no puede decir que estaba dulce o no. Bueno, así es con Dios. El que no probó a Dios no sabe qué gusto tiene. No sabe si existe o no. La gran demostración, ¿qué es? Yo me comí la naranja. Yo experimenté a Dios. Entonces existe. Usted que no lo probó, no lo puede demostrar, no sabe que existe. Eso es una estupidez. Yo puedo darle argumentos racionales basados en la realidad de que Dios existe. Porque mirando un reloj que marcha impresionantemente como este universo, tiene que haber un relojero. A Dios no lo veo, es cierto, pero veo sus obras. Y cuando veo un efecto increíble que nada de lo que veo es capaz de producir, y solo alguien inteligente puede ordenar y organizar las cosas, pues yo digo, Dios existe. Pero dentro de este pensamiento loco del modernismo, yo no puedo conocer a Dios, tengo una experiencia de Dios inefable. Y lo que voy expresando es muy pobre. Es una palabra que no alcanza a abarcar la inenarrabilidad de Dios. Entonces, los demás pueden expresar otra parte y es muy tonto decir: porque él expresa distinto que lo mío, entonces no estamos conociendo, él está equivocado y yo digo la verdad. No, porque mi lenguaje es muy pobre, es casi poético mi lenguaje doctrinario. Y como realmente Dios no es eso, pues
yo puedo mirarle una cara y puedo mirarle otra. Si les pongo un ejemplo, el modernista piensa que la doctrina, el dogma, es un símbolo. Por ejemplo, símbolo de nuestro Señor, símbolo del Cordero Pascual, por ejemplo. O el león de la tribu de Judá, por esa fortaleza y no sé qué. Y viene un niño y el otro y le dice, no, yo creo en el Cordero. No, yo creo en el león. Mi Dios es león. No, mi Dios es Cordero. No, entonces no puede ser el mismo Dios, porque el mío es león y el tuyo es Cordero. Y fíjate que tu Cordero tiene pelito así y el mío tiene pelo así. Y el otro es amarillo y el otro es blanco. No pueden ser el mismo Dios. Bueno, a ese nivel de estupidez reduce el dogma el modernista. Porque son solo símbolos que expresan más o menos una realidad, pero son símbolos descartables, no es algo eterno, permanente. Aferrarse al símbolo es infantil. Aferrarse al dogma es algo infantil, porque apenas expresa la realidad de lo divino. Entonces, pues yo no puedo, como el otro expresa también una parte de la realidad, como el león expresa la fortaleza y el cordero la mansedumbre, la paciencia, pues el dogma católico expresa una cosa y el dogma protestante, budista, judío, masón, ateo, expresan una parte de Dios. Y yo no puedo decir que son contradictorios. Tengo que hacer el esfuerzo de dialogar, entender, conocer. No puedo descartar así como así a una persona que realmente ha tenido una experiencia de Dios, que es mi primer principio fundamental. ¿Sí? Entonces, todas las religiones expresan algo y por lo tanto, yo no puedo decir que mi religión es la única verdadera. Eso sería un pecado contra todo lo que acabo de decir. Sí, claro. Y entonces el modernista que creía esto decía, ¿qué tenemos que hacer con el magisterio? Porque mientras tanto el magisterio estaba así para que el que dijera lo contrario le cortaba la cabeza y decía, mi hijo, usted está diciendo tonterías, Cristo no dijo eso. El magisterio era un poco infantil. Para el modernista el magisterio era infantil. Era alguien que se aferraba a la figurita de león o a la figurita de cordero, y el que decía que era un cordero en vez de un león, no hay que cortarle la cabeza porque es un hereje. No, estamos expresando realidades distintas. La verdadera revelación se produce en el fiel, en el corazón del fiel que tiene esa experiencia de Dios. Yo estoy experimentando a Dios y por lo tanto Dios me está hablando directamente, actualmente, en cada momento. Y lo que yo saco en conclusión después de un momento de oración es mi dogma de fe. Es mi dogma de fe. Y entonces, ¿cuál es la función del magisterio? El magisterio lo que tiene que hacer es ayudar al fiel a expresar ese sentimiento de modo concreto, de modo claro, en una fórmula que al mismo tiempo busque la unidad de la mayoría de los fieles. Porque el Espíritu se revela en el corazón de cada uno y cada uno sale con una cosa distinta, pero bueno, tenemos que ver hacia dónde va la mayoría y expresarlo en una fórmula. Y esa fórmula entonces la imponemos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Buscar algo de unidad. Porque si cada uno dice lo que quiere, es muy difícil que nosotros seamos una iglesia. Cada uno va a hacer su iglesia, que es lo que les pasa a los protestantes. Y el modernista no quiere que le pase lo que nos pasó a los protestantes. ¿Hace falta el magisterio? Sí, hace falta el magisterio. Lo que tiene que hacer el magisterio es tratar de unificar a los fieles en una fórmula de fe común, en el sentido común de la fe. ¿Qué es lo que la mayoría de los fieles cree? Yo tengo que expresarlo en una fórmula. Pero esa fórmula, que es un símbolo, hoy todos dicen que es león, bueno, digamos que es león. Pero si mañana todos dicen que es cordero, bueno, león ya es del pasado, ahora es cordero. Ahora es cordero. Entonces, el magisterio lo que hace es expresar los dogmas que son solo un símbolo de Dios. No son una expresión doctrinal precisa, inmutable, eterna, que es lo que creemos nosotros. No, es solo un símbolo de Dios. Como una poesía de Dios. Sí, sus ojos como almendras. No, que sus ojos eran como perlas. No, almendras. No, perlas. No, entonces son herejes porque decís perlas. Qué tontos que somos, no podemos pelearnos porque los dogmas de ayer sean distintos de los de hoy. Los dos están expresando al mismo Dios de modo distinto, de modo poético, de modo metafórico.
Los dogmas no son metáforas. Pero el modernista dice que sí. Los dogmas son metáforas, son símbolos. Bueno. Y entonces, ¿qué es la tradición para un modernista? ¿Qué es la tradición? ¿Qué es la tradición para un católico? Hago una recapitulación. Esto sí está bien lo que les voy a decir. Entonces, para un católico, Cristo baja, se hace hombre, enseña un montón de verdades inmutables, eternas, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y esas verdades se cierran con la muerte del último que escuchó a nuestro Señor, que es San Juan, que muere a los 100 años y era muy jovencito cuando vio a nuestro Señor. Bueno, cuando muere el último de los apóstoles, ya todo lo que Cristo vino a decir está dicho, aunque tal vez hace falta desarrollarlo un poco, decirlo de modo más claro. Decirlo no porque Cristo haya dicho poco claro, sino porque, como cualquier ciencia, pues aplicando y demostrando una cosa con otra, voy sacando conclusiones cada vez más precisas, más grandes, que estaban contenidos en lo que Cristo dijo. Entonces, la revelación se cierra cuando muere San Juan. Y todo eso, ese depósito de verdades, hay que transmitirlo fielmente, de generación en generación, porque esa es la fe que si creo me salva y si no me condena. ¿Sí? Eso es, la tradición es la transmisión de la revelación de generación en generación. ¿Sí? No es simplemente la costumbre de hacer cosas. No, eso son tradiciones con minúscula. La tradición con mayúscula es la transmisión de la revelación, es decir, del conjunto de verdades que predicó Cristo y los apóstoles. Y eso no puede cambiar, eso está todo completo. Cuando se define el dogma de la Inmaculada Concepción, no es que apareció una verdad nueva. No, esa verdad estaba contenida de un modo implícito, estaba contenida en los principios de la ciencia y simplemente se demostró esa procedencia de ese contenido. De hecho, eso es lo que dice claramente el texto de cualquier definición de magisterio y en particular esa. Bueno, ¿qué dice el modernista que es la tradición? Ahora sí está mal lo que voy a decir, no me creo. Dice, la tradición no puede ser esa transmisión muerta que dicen esos pobres infantiles niños que están ahora arriba. No puede ser tradición muerta de verdades, porque yo no puedo creer como creía el anterior, o sea, sin poder poner nada mío, sin tener ninguna experiencia propia, no. La tradición es algo vivo, es una hermosa, la tradición viva. Lo que pasa es que los apóstoles tuvieron su propia experiencia de Dios, vivieron a Dios, y yo no puedo pretender quedarme exactamente con lo de los apóstoles. Cuando uno transmite la vida, pues los hijos tienen derecho a vivir su vida, aunque yo les transmití algo, pues ellos viven. Pues así, los apóstoles nos transmitieron una vida, no un conjunto de doctrinas muertas. No, una vida. Esa vida significa que lo que nos transmitieron no es tanto lo que pensaron, sino la costumbre de experimentar. Esa costumbre de experimentar con la fe es lo que se transmite de generación en generación, y cada generación tiene que hacer su propia experiencia de la fe, y eso es lo que demuestra que está viva la iglesia. Y si está viva, entonces es verdad. Porque vida y verdad para el modernista es lo mismo. Entonces, todo eso no importa en realidad, porque volvamos a lo mismo, ¿no? No importa si existió Juan o no existió Juan, o pusieron la primera comunidad, le puso el nombre de Juan a los primeros que escribieron en la Biblia. Después de 200 años de meditar sobre la figura de Jesús, se llegó al mito de Jesús divino y que hacía milagros y no sé qué, aunque en realidad no hizo todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero todo eso lo vivió la primera comunidad, estaban convencidos de que era así. Y toda esa costumbre de experimentar, pues la tenemos que revivir nosotros. Tenemos que basarnos en lo que ellos hicieron, pero basarnos como un artista que va a hacer un nuevo retrato se basa en un modelo. Toma lo que le sirve y deja lo que no. Claro. Porque todo lo que nosotros llamamos dogma, recuerda que es una metáfora, no es así estrictamente una verdad absoluta. La misma Sagrada Escritura es una metáfora. O sea, porque la ciencia nos demuestra que no puede haber milagros. Cristo no resucitó, eso es imposible. O sea, la primera ley que uno ve de la vida es que el que muere no resucita. Por eso nos da tanto miedo a la muerte. Claro. Ojo, no me crean, ¿eh? Entonces,
¿Qué es la tradición viva? Es esa transmisión de la experiencia, pero ojo, no me deja solo. El Espíritu Santo me reactualiza esa experiencia. Ese Espíritu Santo, que en la doctrina tradicional está prometido al magisterio, que es el que va a enseñar la verdad, la va a transmitir con autoridad en nombre de Cristo, el que a vosotros oye, a mí me oye. En el modernismo es esa experiencia, todo lo que yo experimente con la fe, si yo tengo buena voluntad, el Espíritu Santo me reactualiza esa experiencia. ¿Sí? Y eso puede ser que vaya hasta contra el dogma anterior. O sea, es una nueva metáfora que está diciendo el Espíritu Santo. Antes era cordero, hoy es león. Y mañana no sé. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ahora la revelación es permanente. La revelación ya no está muerta, no se acabó con la muerte de San Juan y ya no puede haber nueva revelación, que eso es lo que dice y está definido dogmáticamente, por la Iglesia bien, eso está bien, sino que la revelación para el modernista es permanente, constante. Cualquier persona que basándose en la experiencia de los antiguos o no, se pone a experimentar, pues tiene el Espíritu Santo prometido. Y el Espíritu Santo no rehúsa servirse de las otras religiones como medio de salvación. Eso es Concilio Vaticano II textualmente. El Espíritu Santo no rehúsa servirse de las otras religiones como medio de salvación. ¿Por qué? Porque cada una tiene su experiencia de Dios. Yo no puedo decir que mi metáfora es mejor que la de Él. Eso sería ser un niño infantil. Entonces, cuando viene alguien y le dice, no, pero eso está condenado por el magisterio, es dogma de fe, el modernista se sonríe y dice, pobre, todavía no entiende nada. Está todavía en la infancia espiritual. Se aferró a su corderito y no quiere saber nada del león. Pobre. Entonces le dice, no, sí, y eso es típico, el modernista. Si uno le viene a decir eso, el modernista le va a decir, sí, si le va a responder, no, claro, es cordero. Si vos crees que es cordero. Sí, yo también lo creo, es cordero. También creo que es león, ¿no? Porque sé que yo lo creo como metáfora, no lo creo como dogma de fe. Bueno, ¿cuál es el papel del teólogo? Es decir, el papel que el modernista se asigna a sí mismo. Ya vimos cuál es el papel del magisterio, ¿no? Es mirar qué es lo que el fiel está sintiendo, expresarlo en una fórmula y proponerla para que todos más o menos se adapten a la misma fórmula. Esa es la idea del magisterio. El magisterio tiene que ser el que garantiza la unidad. Porque si no hay alguien que dice qué es lo que estamos creyendo hoy, y todo el mundo va a salir para cualquier lado. El teólogo lo que tiene que garantizar es no la unidad, sino la vida de la Iglesia. Esa reactualización permanente tiene que mantenerse viva. ¿Me explico? El teólogo va a ayudar al fiel a pensar la fe, lo que decíamos acá, que uno tiene ese sentimiento pero tiene que reflexionar y tratar de expresarlo en fórmulas. El teólogo va a mirar cuál es el sentimiento general hoy en día y lo va a expresar en fórmulas más precisas, porque es una persona que estudió, que tiene filosofía, que tiene el arte del lenguaje, entonces lo va a expresar en fórmulas. Va a ayudar a pensar al fiel. Y es también un intermedio entre el fiel y el magisterio, porque el magisterio en realidad no va a ir al simple fiel, sino va a ir a los teólogos, que son mucho más fáciles de leer en sus fórmulas y que ya hicieron el trabajo previo. Como que el teólogo va a recolectar todos los sentimientos que hay, los expresa en fórmulas, y el magisterio va a mirar cuál está más repetido y dice, la mayoría cree esto, ok, vamos a hacer el dogma de esto. ¿Sí? Entonces, pero el teólogo en realidad, su función dialéctica, si han escuchado hablar de Hegel dice, es el padre de la dialéctica, digamos así, en el sentido moderno, dice que el progreso es producto del choque entre dos contrarios. El blanco lucha contra el negro y sale el gris, que es una nueva realidad que contiene la perfección del blanco y la del negro. Bueno, lo que va a hacer el teólogo, lo que va a hacer el modernista entre el teólogo y el magisterio, va a decir, tienen que luchar. El teólogo y el magisterio tienen que luchar, y esa es la función propia. Porque el magisterio va a luchar por mantener la unidad, y para eso muchas veces va a tener que cortar y excomulgar a los que están muy avanzados. Y el teólogo va a luchar por mantener la vida, para que no quede una cosa muerta, que ya se quedó en ese dogma y nadie puede salir de ese dogma. Porque si el espíritu está yendo para allá, yo tengo que expresarlo.
En esta teoría, es como muchos de los teólogos modernos hablan de Lutero como un gran héroe. ¿Por qué? Porque Lutero fue un teólogo muy avanzado para su época, se había salido un poquito del rebaño donde estaban los dogmas fijos. El magisterio estaba abusando de su misión, porque su misión era simplemente mantener la unidad. Pero estaba cortando demasiado ese desarrollo. Estoy mintiendo todo lo que digo, no me crean. Y entonces, Lutero fue una luz avanzada. Ahora todo lo que estamos viviendo es un producto de Lutero, pero él lo vio mucho tiempo antes. En la época en que lo vio, él se salió del rebaño, entonces hubo que cortarlo, pobre. Había que hacerlo. El Espíritu Santo le hablaba, pero había que cortarlo porque la mayoría estaba en otro lado. Pero hoy que la mayoría está donde él, tengo que cortar lo anterior. Lo que hay que cortar es la tradición que está atrás, porque eso ya se sale de lo que la mayoría de la gente está sintiendo. Si se fijan ustedes, el gran criterio moderno del magisterio es ver qué funciona, entre comillas funciona, qué junta gente. El movimiento que junta gente tiene vida, tiene el espíritu, y por lo tanto es verdad. Por lo tanto es verdad. Así los movimientos carismáticos, que claramente nacen del protestantismo y tienen un montón de cosas heréticas, como juntan un montón de gente, llenan iglesias, entonces eso tiene que ser verdad. Para canonizar a un santo, ¿qué es lo que se mira? ¿Cuánta gente le reza? Si mucha gente le reza, le tiene devoción y va en peregrinación, poco importa si lo que dijo era verdad o no. La gente tiene esa experiencia y el Espíritu Santo entonces está manifestando. Ese sentimiento de la gente es una señal de que el Espíritu Santo está llevándonos hacia allá. Y el teólogo va a pelear por eso. Y si la mayoría de la gente va hacia allá, el magisterio va a tener que decir, sí, es un santo. Hay que canonizarlo. ¿Cuál es el criterio? El sentimiento de la gente. Siempre el criterio es el sentimiento de la gente. ¿Por qué? Porque no se puede conocer nada de afuera. Lo único que me queda es lo que ocurre adentro. Como yo no puedo conocer a Dios afuera, lo tengo que conocer adentro. Y como yo no lo puedo conocer perfectamente, sino solo con metáforas, no hay nunca contradicción entre el magisterio de ayer y el de hoy. Cuando Monseñor Lefebvre le decía, en su momento a Ratzinger, le decía, pero ¿qué hacen ustedes de la Pallende y de San Pío X? De la lamentable y sin éxito también de San Pío X, del sílabo serrano de Pío IX. La respuesta era, no, pero hoy no escribirían eso esos papas. Hoy no lo escribirían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue para otro lado. De hecho, la evolución del dogma es, yo le pongo acá y ahora. Es decir, tiene que ser una evolución que depende del espacio y depende del tiempo. ¿Me explico? Acá, y porque no va a ser la misma experiencia que va a tener de la fe, pues en África, un negro que tiene su cultura, su tradición, su ignorancia, no va a tener la misma experiencia que un europeo que tiene su cultura del Imperio Romano y civilización y no sé qué. Y no, entonces yo tengo que adaptar esa fe. Y no es que yo la tengo que adaptar, el Espíritu Santo la adapta. La inculturación no es un forcejeo que yo hago. No, es el mismo Espíritu Santo que en el sentimiento del negro, cuando lo empieza a meditar, ya está. Ya se inculturó, ya lo cambió. Y si él cambia los dogmas, es el Espíritu Santo que los está ayudando a cambiar. Sí. Acá, la evolución también tiene que ser ahora. Y eso es un error que está condenado con historicismo. De hecho, todo este verso de la tradición viva es un error condenado como historicismo. Eso significa que los dogmas son para una época. Los dogmas son para una época falso. Los dogmas son eternos. Porque Dios es eterno y los dogmas realmente expresan una parte de lo que Dios es. Pero lo expresan de verdad. Lo expresan de verdad y no pueden cambiar. Una vez que un dogma fue definido, queda permanente. No hay vuelta. Si yo a un ángel del cielo os predico un evangelio distinto del que yo os he predicado, que sea exterminado, que sea anatema, que sea excomulgado. Claro. San Pablo dice eso. Entonces, el dogma es permanente, es eterno. Antes pasarán el cielo y la tierra, que pase una sola iota o una tilde de la ley sin que todo se verifique. Entonces el Señor pone las cosas de modo inmutable. Él es Dios. Él es Dios. Y el hombre es inmutable.
Porque toda esta mentira también parte de que el hombre está siempre evolucionando, está siempre cambiando. Sí, hay cosas externas que cambian, pero la naturaleza humana es la misma siempre. Las heridas de la naturaleza humana son siempre las mismas y siempre se curan de la misma manera porque Dios puso remedios universales para todas las épocas. Remedio a nuestra inteligencia con la fe, remedio a nuestra malicia con los sacramentos, con la confesión, con la comunión, etc. Vuelvo al pensamiento modernista. Entonces, en cada época hay que adaptar los dogmas para que sigan diciendo la verdad. ¿Qué es la verdad de un dogma para un modernista? Un dogma es verdad si expresa el sentimiento actual del pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando el pueblo de Dios cambie de sentimientos, cambie de fe, entre comillas, entonces el dogma deja de ser verdad. Entonces, era verdad para esa época, pero ya no es verdad. Eso es modernismo 100% puro, hermoso y duro. Entonces, teólogos que sostenían esto y tomaron parte activa en el Concilio Vaticano II. Yo puse una lista de 7, que son los más comunes. Walter Casper, por ejemplo, hecho cardenal por Juan Pablo II. Walter Casper sostenía que no puede haber milagros, no puede, es metafísicamente imposible. Entonces, todo lo que leemos en los evangelios no es más que la experiencia de los primeros cristianos. Los milagros realmente no ocurrieron, Jesús fue simplemente un hombre, hubo pequeños hechos en su vida que no sabían explicarse, los discípulos, y meditando y repensando y transmitiendo de boca en boca, el teléfono descompuesto, no sé si se dice eso aquí, ese jueguito que uno le dice en el oído, el teléfono descompuesto, llegamos al Evangelio. Entonces cuando yo estudio el Evangelio como científico, lo primero que tengo que hacer es despojar de todo lo sobrenatural porque eso no puede ocurrir. Y segundo, tengo que tratar de reconstruir esa realidad que sí existió deformada. Hay una parte de la realidad que existió, o sea, hubo un hombre que predicó, que juntó mucha gente, que tuvo algunas cosas raras, pero bueno, hay que reducirlo y ver qué es lo que queda realmente, porque cuando uno hace un mito, deforma la realidad. ¿Sí? Termina deformando, no solo le agrega cosas, sino que también deforma la realidad. Entonces hay que tratar de reconstruir. Y entonces esa expresión común de el Cristo de la fe y el Cristo de la historia. El Cristo de la fe, cuando uno está como creyente y habla como creyente, pues sí, Cristo resucitó, Cristo hizo milagros, multiplicó el pan, dio sermones, y los modernistas predican hermoso a veces, y muy bien. Pero ese es el Cristo de la fe. Cuando yo me siento como teólogo, como científico, no, eso no puede haber ocurrido. Lo que yo estoy hablando es de la experiencia de los primeros cristianos y estoy renovando la experiencia de los cristianos de hoy. Pero metafísicamente eso no puede haber ocurrido. ¿Hay algo real que ocurrió? Sí, esa experiencia con Dios, ese contacto con Dios, esa metáfora de la multiplicación de los panes, esa metáfora de la resurrección de Cristo. Y en esa idea, Benedicto XVI llega a decir en sus escritos, él dice, cuando hablo de resurrección, si por resurrección debo entender que el alma se vuelve a unir al cuerpo de tal manera que vuelve la vida, eso es metafísicamente imposible. No seamos ingenuos. Entonces, por resurrección, el teólogo debe entender metáfora. ¿Sí? 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 Walter Casper, Hans Kung, habrán escuchado hablar también de él. Karl Rahner, que fue el gran teólogo del concilio, ese habla muy claro de la estrategia de los modernistas de ser ambiguos. De hecho, no me acuerdo en qué página está por acá, pero cuando habla de los documentos, él está traduciendo un manual de teología, lo está traduciendo al italiano. Y él dice, acá hay que tener cuidado cuando uno traduce al italiano, porque en Roma están los bonzos, dice él. Están los bonzos, guardianes de la ortodoxia, los que se aferran al corderito de ayer. Están ellos, entonces hay que hablar con mucha sutileza y mucha ambigüedad. No me acuerdo las palabras exactas, pero es muy evidente que está diciendo eso.
Les leo una frase de Casper. Estaba hablando de Runner, pero les leo una frase de Casper. En su libro Jesús, el Cristo, niega abiertamente los milagros evangélicos. Miren, se nos hace necesario calificar como legendarias muchas de las historias de milagros contenidas en los evangelios. Hace falta buscar en estas leyendas menos su contenido histórico que su sentido teológico. ¿Qué quiere decir? No hay que buscar tanto la historia, hay que buscar qué fue lo que experimentaron los cristianos que escribieron esta metáfora. ¿Sí? Walter Casper, cardenal de la Iglesia, hecho cardenal por Juan Pablo II. Después de todas estas burradas que había dicho, ¿no es cierto? También la historicidad de la resurrección, les leo. Esta constatación de la existencia de un núcleo histórico, o sea, claro, porque cuando ellos miran los evangelios dicen, la mayoría es mentira, pero hay un núcleo, hay una cosa reducida que sí es histórica, que fue el hecho que realmente dio pie para el mito, ¿no? Entonces, esta constatación de la existencia de un núcleo histórico en los pasajes concernientes al sepulcro, ¿qué les digo?, no implica de ninguna manera una prueba a favor de la resurrección. Aunque en todos estos pasajes concernientes al sepulcro, no a Cristo resucitado, al sepulcro, o sea, un enterrado, la gente iba al sepulcro y pensaba y repensaba y venía una nostalgia y realmente en un momento la asamblea de los fieles llorando sintió que Cristo estaba presente, está vivo, está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Sí, resucitó, hermano, aleluya. Sí. Eso es lo que están afirmando, pero Cristo resucitó, no, estaba en el sepulcro. Hay un núcleo histórico concerniente al sepulcro, sí, se juntaban a llorar en el sepulcro, pero eso no prueba la resurrección. Es lo que está diciendo Walter Casper, yo se lo traduzco. No se tuvo que retractar de ninguna tesis para ser nombrado cardenal. Urs von Balthasar sostenía que el infierno estaba vacío. Bueno, él tuvo esa experiencia de Dios de que el infierno estaba vacío. Por ahí se equivocó y después de muerto no sé cómo le fue, pero... Pero es interesante que ustedes se den cuenta. A veces sienten que tengo rabia contra Benedicto. No tengo ninguna rabia contra Benedicto. Pero Benedicto XVI entra perfectamente acá. O sea, esta noción de magisterio, tradición viva, teólogo, incluso filósofo y creyente, la sostiene perfectamente entera. Entera. Les voy a leer algunos pasajes, simplemente ahora porque estoy con los teólogos modernos. En una conferencia en homenaje a Urs von Balthasar, hizo todo un elogio de von Balthasar, justamente, que era el que niega la existencia del infierno, ¿no? Cuando nuestro Señor predica del infierno más veces que todas las otras verdades en su evangelio, predica del infierno. Padre Yves Congar. El padre Yves Congar es uno de los que dice, a ver si está acá. Yves Congar, acá está. Les voy a leer. Habla de Lutero. Lutero es uno de los más grandes genios religiosos de toda la historia. Padre Congar fue de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II. Es uno de los más grandes genios religiosos de toda la historia. Yo lo pongo a este respecto en el mismo plano que un San Agustín, Santo Tomás de Aquino o Pascal. En cierto modo, él es aún más grande que ellos. Él repensó todo el cristianismo, pensó su fe, la pensó entera. Qué bien que la pensó en un sistema bien armado. Repensó todo el cristianismo. Sigue hablando Yves Congar. He estudiado mucho a Lutero. No pasa casi mes en que no vuelva a sus escritos. También fue experto en el Concilio Vaticano II y Juan Pablo II lo nombra cardenal en 1994. Sin ninguna retractación. Otro de los teólogos dice de San Agustín: no me habléis de ese hombre nefasto.
Lo arruinó todo introduciendo lo sobrenatural. Es realmente triste, ¿no es cierto? Pero Triste. de hecho, todo el ecumenismo nace de esto. El primer sermón que da Benedicto XVI, él promete seguir las rutas del ecumenismo trazadas por Juan Pablo II. En la reunión de Asís, donde todas las religiones se juntaron a rezar, nombra como prefecto del Santo Oficio a un teólogo que niega una serie de verdades, ahora no me acuerdo qué niega, pero niega una serie de verdades hermosas. O sea, pone como jefe de la fe de la iglesia, porque eso es el Santo Oficio, que en realidad es Congregación para la Doctrina de la Fe, como jefe para vigilar la doctrina de la iglesia, pone a un hereje más o menos, ahora no me acuerdo el nombre, se me fue, Müller, no. Sí, pues Müller también fue... Pero después, pero el primero que puso fue... bueno, Müller también era hermosamente... Los mismos. Sí, de hecho, Teólogos falsos. Karl Rahner, es el que nombré antes, era famoso por sus cartas de amor. Estaba enamorado de un sacerdote, ¿no es cierto? Y escribe durante el concilio, escribe cartas de amor a una poetisa alemana, creo. Y escribe hasta 3 cartas por día durante el concilio. Escribió como, en un año escribió como 270 cartas de amor. El padre Congar, el que habló de Lutero, en su diario, en sus crónicas personales, dice que 2 veces fue a orinar en la puerta del Santo Oficio, es decir, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo escribe él en su memoria, no es que le dicen los otros, no, porque él fue a orinar, no, él escribe como un acto orgulloso contra el abuso del magisterio, ¿no es cierto? Porque ese magisterio que quería mantener la fe congelada, muerta, fue un abuso que ocurrió desde San Pío X a Pío XII, dicen ellos. Entonces nosotros hemos liberado, hemos roto el sistema y ahora eso está todo libre. La noción de tradición viva de Benedicto XVI, yo no me acuerdo si les había citado, pero les voy a leer para que vean qué es exactamente esto. La tradición viva en Benedicto XVI es su obsesión permanente, porque él quiere salvar, digamos así, la unidad de la iglesia en el tiempo. Él dice, claro, estamos diciendo cosas contrarias a lo de ayer, pero ¿cómo es esa unidad? ¿Cómo se sigue esa unidad? De hecho, Benedicto XVI, que era Ratzinger antes, como Ratzinger, él dice que tiene no sé si es una entrevista, que le dicen justamente ese tema. Dice, pero ¿cómo puede ser que sean contradictorios los textos del concilio? Él arranca afirmando, dice, sí, el documento de la Dignitatis Humanae, si no me equivoco, es directamente un anti-sílabus. El sílabus es un documento condenando errores, es un catálogo de errores de Pío IX, si no me equivoco. Y él dice, es que están diciendo exactamente lo contrario cuando uno lo mira materialmente. El león es distinto del cordero mirado materialmente, pero expresan la misma realidad para épocas distintas. Así lo soluciona él. Bueno, les voy a leer. ¿Qué es la tradición? Gracias al Paráclito, la experiencia del resucitado que hizo la comunidad apostólica en los orígenes de la iglesia, los apóstoles experimentaron al resucitado, no es que ocurrió realmente, fue una experiencia. La experiencia del resucitado que hizo la comunidad apostólica en los orígenes de la iglesia, las generaciones sucesivas podrán vivirla siempre en cuanto transmitida, sí, pero reactualizada en la fe. Hay que repensar todo eso con el Espíritu Santo en el culto y en la comunión del pueblo de Dios peregrino en el tiempo. Cada época tiene que hacer su propia experiencia. La tradición apostólica en la iglesia consiste en esta transmisión de los bienes de salvación, suena bien, que hace de la comunidad cristiana la actualización permanente. Hay que volver a experimentar. Con la fuerza del Espíritu, ojo, no es que cada uno piensa lo que quiere, es el Espíritu Santo que les está moviendo en su corazón. Hay que reactualizar esa comunión originaria.
La tradición se llama así porque surgió del testimonio de los apóstoles y de la comunidad de los discípulos en el tiempo de los orígenes. Fue recogida por inspiración del Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento y en la vida sacramental, en la vida de la fe, y a esta tradición, que es toda realidad siempre actual del don de Jesús, la Iglesia hace referencia continuamente como a su fundamento y a su norma a través de la sucesión ininterrumpida del ministerio apostólico. ¿Qué quiere decir? Sí, tenemos como referencia a los evangelios, que son la experiencia de los primeros cristianos. Pero es una referencia. Es nuestro fundamento, sí, pero hay que hacer una actualización. Lo importante es que esto permanezca vivo y no muerto. No es la transmisión de verdades, punto. No, eso está muerto. Hay que reactualizar, revivir, repensar. Y los dogmas son parte de lo que hay que reactualizar, revivir y repensar. Esto es una audiencia general de Benedicto XVI en Pascua de 2006. Se llama La tradición, comunión en el tiempo. Sigo leyendo. Esta permanente actualización de la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo en el pueblo, obrada por el Espíritu Santo y expresada en la Iglesia a través del ministerio apostólico, esta permanente presencia de Cristo, reactualización aquí, está expresada en la Iglesia a través del ministerio apostólico. Los dogmas los expresa el magisterio mirando lo que siente el común de los fieles, el sensus fidei. Eso es lo que en sentido teológico se entiende con el término de tradición. No es, dice, ¿qué es lo que no es? Lo que justamente es. No es la simple transmisión material de lo que fue donado al inicio a los apóstoles. O sea, la tradición no es la tradición, sino la presencia eficaz del Señor Jesús que acompaña y guía mediante el Espíritu Santo a la comunidad reunida por Él. Es esa vida que tienen, y esa vida se manifiesta en que siempre están pensando su fe. Entonces, cada pensamiento nuevo de la fe que reúne mucha gente es la presencia de nuestro Señor, vivo y activo. El Espíritu Santo alimenta la comunión, asegurando el vínculo entre la experiencia de la fe apostólica, vivida en la comunidad originaria de los discípulos, y la experiencia actual de Cristo en su iglesia. Lo que da la unidad, ¿qué es? Que es el mismo Espíritu Santo el que los hizo experimentar a ellos y nos hace experimentar a nosotros. Eso es lo que da la unidad. No es materialmente, vamos a decir a veces cosas contrarias, como el sílabus y la dignitatis humana. Materialmente vamos a decir cosas humanas. Lo que pasa es que el Vaticano II fue un nuevo Pentecostés, una nueva venida del Espíritu Santo para repensar toda la fe y toda la eclesiología, toda la ciencia de la iglesia. Gracias a la tradición garantizada por el ministerio de los apóstoles, o sea, el magisterio tiene que garantizar esa experiencia de los fieles. Los dogmas son, digamos así, una base para despertar la experiencia en la gente. Uno le presenta el dogma para ver si ellos se ponen a experimentar. Vamos, muchachos, esto no puede quedar una cosa muerta en un libro. Ustedes tienen que ponerse a experimentar y eso lo tiene que garantizar el magisterio. Tiene que presentar los dogmas para eso. Pero una vez que la experiencia se desvía hacia un lado, esos dogmas son descartables porque son simplemente metáforas. Hacemos nuevas metáforas que responden a la nueva idea que está dando vuelta. O nuevo sentimiento más que idea. Así pues, concluyendo y resumiendo, podemos decir, y vuelvo a insistir, la tradición no es transmisión de cosas o palabras, una colección de cosas muertas. La tradición es el río vivo que se remonta a los orígenes. El río vivo que en que los orígenes están siempre presentes. El gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Toda una poesía hermosa, pero cuando uno quiere ver qué dice exactamente, lo que está condenado directamente por esta pereza. De hecho, el gran pecado del modernista arranca acá y es
no creen en la verdad. No creen en la verdad. Es desde el primer instante, la verdad es algo subjetivo. Mi verdad, tu verdad. Porque es lo que yo veo acá adentro, lo que vos ves ahí. Y como yo realmente no veo demasiado, veo una especie de metáfora de la realidad, de la verdad, pues tu metáfora y mi metáfora no son contradictorias, son complementarias. No podemos salir a conquistar el mundo y a predicar nuestra fe. Tenemos que salir a inculturar el mundo, a despertar esa necesidad de Dios que todo el mundo tiene para que cada uno haga su experiencia de Dios. Pero una vez que ellos la hicieron, yo no puedo imponerle mi experiencia. Yo puedo decir que la experiencia de la iglesia es la más grande, la más noble, pero no puedo atacar las demás. Por eso yo tengo que estar, y todos los papas después del concilio han estado en una vía y una ruta ecuménica. Es decir, de respetar, abrazar y valorar lo que hay de bueno en las demás religiones, lo que hay de experiencia de Dios en las demás religiones. O sea, un Papa Francisco con la Pachamama y un Juan Pablo II con el tercer ojo de Shiva o la estatua de Buda arriba del altar tienen la misma idea modernista en la cabeza atrás. ¿Y por qué a veces dan discursos que parecen tan conservadores? Porque cuando hablan como creyente a los creyentes, le hablan de lo que creen, pero que no tiene un fundamento científico, sino el sentimiento actual que yo les expreso como hay que expresarlo. Es gravísimo. Destruye toda la religión católica. Destruye toda la religión católica, no queda nada. No queda nada. Ni siquiera Cristo. Y es lo que decía San Pío X. O sea, porque Cristo, ¿existió o no existió? ¿Qué le puede responder un buen modernista? ¿Qué importa si existió? Porque lo que importa es la experiencia de la gente, no que haya existido algo afuera. El contacto con Dios se tiene en el corazón, no porque un hombre se hizo carne y lo pude tocar. Y nosotros vidimos, gloria a Medio, nosotros hemos visto su gloria. Gloria como el unigénito al Padre, lleno de gracia y de verdad. San Pablo dice, oiga, yo lo palpé, yo lo toqué. San Pedro dice, lo que hemos palpado, lo que hemos visto. Eso transmitimos, no sé si San Pedro o San Pablo. Bueno, se me fue. Pero oigan, el testimonio que nosotros tenemos en el que se basa nuestra fe es una cosa concreta, externa, demostrable, histórica. Eso para un modernista que se encuentre el sepulcro de Jesús y sus huesos tirados ahí, no le va a quitar nada de su fe. No le va a quitar nada de su fe. Esa experiencia es interior, es interna. Y eso llena al hombre y el hombre necesita eso. Sí, pero es mentira. No digas que es mentira. Es una experiencia personal, íntima con Dios. Que el que la probó sabe que vale y es verdad. Es toda una lógica diabólica que reduce la fe a cenizas. No queda nada. No queda nada. Ya digo, esto se los doy un poco como el resumen y el esqueleto que hay atrás muchas veces de cosas que suenan bonitas, pero cuando uno las mira bien y estudia otros escritos de esa persona decís, no te creo. No te creo. No te creo porque me estás haciendo este cuento del creyente y del filósofo y del teólogo y del magisterio. Me estás haciendo el cuento. ¿No? ¿Preguntas?